En este vídeo vamos a ver qué es la integración por partes. Vamos a ver cuándo se usa y cómo se usa. Entonces, imaginemos que tenemos que nos piden calcular esta primitiva. F de x por una función g de x diferencial de x. Bueno, una propiedad de las integrales o primitivas era que la primitiva de f de x más g de x diferencial de x era igual a la primitiva de f de x diferencial de x más la primitiva de g de x diferencial de x. Pero en el caso del producto, si tenemos f de x por g de x diferencial de x, esto no es igual a la primitiva de f de x diferencial de x por la primitiva de g de x diferencial de x, ¿vale? Esto no se cumple en el caso de la multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se calcula esa primitiva? Pues lo que hacemos es integrar por partes. Y ahora explico qué es eso de integrar por partes. Lo que vamos a hacer, vas a hacer como una especie de cambio de variable. Vamos a llamar a una de estas funciones, a f de x o a g de x, la vamos a llamar, por ejemplo, u. Por ejemplo, a f de x la llamamos u. Y al resto, a g de x diferencial de x, lo vamos a llamar diferencial de v. Es decir, u es igual a f de x y diferencial de v es igual a g de x diferencial de x. Entonces, si u es igual a f de x, la derivada de u, es decir, u' va a ser igual a f' de x diferencial de x. Y si diferencial de v es igual a g de x diferencial de x, entonces v va a ser igual a la primitiva de g de x diferencial de x. Entonces, una vez hecho esto, esta primitiva va a ser igual a u por v menos la primitiva de v por u'. Esta es la fórmula de integración por partes. A una de estas dos funciones, a f de x o a g de x, la vamos a llamar u. Por ejemplo, cogemos f de x igual a u. Entonces, la derivada de u va a ser f' de x diferencial de x. Y al resto, a g de x diferencial de x, lo vamos a llamar diferencial de v. Entonces, v va a ser g de x diferencial, la primitiva de g de x diferencial de x. Y entonces, esta primitiva va a ser igual a u por v menos la primitiva de v por u'. Eso es integrar por partes. Entonces, para verlo más claro, vamos a poner ejemplos de una primitiva que sea producto de dos funciones. Y vamos a ver cómo se hace la integración por partes. Entonces, el primer ejemplo es este. Queremos calcular la primitiva de x por e elevado a x diferencial de x. Bueno, tenemos aquí dos funciones. Tenemos aquí la función x y aquí la función e elevado a x. Un producto de dos funciones. Entonces, queremos calcular esta primitiva. Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, a x, la vamos a llamar u. Y a e elevado a x diferencial de x, lo vamos a llamar diferencial de v. Entonces, si u es igual a x, u' es igual a diferencial de x. Y si diferencial de v es igual a e elevado a x diferencial de x, entonces v es igual a la primitiva de e elevado a x diferencial de x, que es igual a e elevado a x. Entonces, esto es igual a u por v menos la primitiva de v por u', que es igual a u es x, por v, que es e elevado a x, menos la primitiva de v, que es e elevado a x, por la derivada de u, que es diferencial de x. Y esto es igual a x por e elevado a x, menos la primitiva de e elevado a x diferencial de x, que es igual a e elevado a x, y luego más una constante k. Entonces, la primitiva de esto es esto que tenemos aquí. Otro ejemplo.
Bueno, antes de poner otro ejemplo, vamos a ver qué pasaría si cogemos u y v, u y diferencial de v de otra forma. Es decir, aquí hemos cogido u igual a x. ¿Qué pasa si cogemos u igual a e elevado a x? Pues lo vamos a hacer aquí más abajo en azul. Si u es igual a e elevado a x y diferencial de v es igual al resto, es decir, a x diferencial de x, tenemos que diferencial de u, o sea, u' es igual a e elevado a x, diferencial de x. Y si diferencial de v es igual a x diferencial de x, entonces v es igual a la primitiva de x diferencial de x, que es igual a x cuadrado partido de 2 más k. Entonces, esta primitiva será igual a u por v, que es igual a e elevado a x por v, que es igual a x cuadrado medios más k, menos la primitiva de v, que es x cuadrado partido de 2 más k, por u', que es e elevado a x diferencial de x. Pero ahora tenemos un problema, que esta primitiva tampoco la sabemos calcular, porque es un producto de dos funciones. Esto sería la primitiva de x cuadrado medios por elevado a x más k por elevado a x diferencial de x. Pero la primitiva de esto es más difícil todavía que la primitiva de esto. Entonces, aquí se nos presentaron dos formas de coger u y diferencial de v. La primera era coger u igual a x y diferencial de v igual a e elevado a x diferencial de x. Y entonces, haciendo este cambio de variable, nos salió la primitiva. Si hubiésemos hecho el cambio de variable al revés, es decir, si hubiésemos cogido u igual a e elevado a x y diferencial de v igual a x por diferencial de x, no nos hubiese salido. Entonces, ¿cuál es el truco para coger u y diferencial de v? Bueno, pues el truco es la experiencia. Es decir, al principio vais a tener que hacer las dos formas para ver de cuál forma os sale. A medida que hagáis ejercicios, entonces vais a ver cómo tenéis que coger u y diferencial de v. Entonces eso, para aprenderlo tenéis que hacer ejercicios y ejercicios, hasta que aprendáis a escoger u y diferencial de v. ¿Vale? Las matemáticas, la única forma de aprender matemáticas es haciendo ejercicios una y otra vez. Al principio a lo mejor no salen, pero luego, en cuantos más ejercicios hagáis, más rápido y más fácil os va a aparecer. Entonces, vamos con el segundo ejemplo. Tenemos la primitiva de x al cubo por logaritmo neperiano de x diferencial de x. Bueno, vamos a coger u igual a logaritmo neperiano de x y diferencial de v igual a x al cubo por diferencial de x. ¿Por qué cojo esto así? Bueno, pues porque yo, que ya tengo experiencia, sé que haciéndolo de esta forma nos va a salir, y sin embargo, haciéndolo de la otra forma nos iba a salir más complicado. Entonces, si u es igual al logaritmo neperiano de x, u' va a ser igual a 1 partido de x diferencial de x. Y si diferencial de v es x al cubo diferencial de x, entonces v va a ser igual a x a la cuarta partido de 4 más una constante k. Entonces esto va a ser igual a u por v menos la primitiva de v por u'. Y esto es igual a u por v es logaritmo neperiano de x por x a la cuarta más k. Bueno, aquí esto de más k nos lo vamos a ahorrar para ir más rápido, ¿vale? Al principio los profesores siempre mandamos poner en la integral, cuando calculamos la integral, sumar una constante. Pero luego cuando ya sabemos hacer primitivas perfectamente, nos ahorramos la constante y simplemente pensamos que también si sumamos una constante también es primitiva. Entonces ahora nos vamos a ahorrar la constante para ir más rápido.
Entonces, u por v sería igual al logaritmo neperiano de x por x a la cuarta partido de 4. Y ahora, menos la primitiva de v por u', que es igual a la primitiva de x a la cuarta partido de 4 por 1 partido de x diferencial de x. Y esto es igual, lo hacemos aquí, es igual a x a la cuarta partido de 4 por el logaritmo neperiano de x menos un cuarto por la primitiva de x cuarta partida de x, que es x al cubo diferencial de x, y esto es igual, lo hacemos aquí abajo, x cuarta partido de 4 por el logaritmo neperiano de x menos un cuarto de la primitiva de x cubo diferencial de x, es x a la cuarta partido de 4, bueno, más una constante k que no lo vamos a poner ya porque ya lo sabemos hacer perfectamente. Entonces, esto es igual a x elevado a 4 partido de 4 por el logaritmo neperiano de x menos un cuarto. ¿Vale? Esta es nuestra primitiva. Bueno, aquí podríamos poner una constante k, pero bueno, ya os he dicho que cuando sabéis hacer primitivas perfectamente, esta k os la podéis ahorrar. Al principio, ponedla siempre para que se os quede en la cabeza que la primitiva de una función es igual a una función f de x más una constante k, ¿vale? Porque al derivar esto nos sale f' de x más 0, y f' de x es igual a f de x. Bueno, esto ha sido el método de integración por partes. En el siguiente vídeo voy a hacer un vídeo más de integración por partes, en el cual os voy a poner una primitiva y vamos a tener que aplicar integración por partes más de una vez para poder hallar la primitiva. Pero eso, como es un poco más complicado, os lo voy a hacer en otro vídeo aparte. Entonces, de este vídeo, si tenéis alguna duda, ya sabéis, ponéis un comentario o me mandáis un correo y yo os responderé lo antes posible.